Mis trabajos de estas últimas décadas están relacionados con el mundo del paisaje y para esta ocasión hemos seleccionado una serie de obras que corresponden a mis dos últimos viajes africanos. Por una parte hemos traído unos grandes formatos que expresan el tema del espacio. También hay tres obras pequeñas que se han seleccionado para un poco el sentido de que da la visión, una imagen que puedes ir repitiendo o viendo. Por otro lado hay otra pieza también de gran formato que es un árbol dibujado con sanguina que le da ese aspecto de irrealidad a un árbol que intenta reflejar un baobab, que también es un árbol para la cultura europea muy irreal, ¿no? Es una estructura completamente diferente a las estructuras visuales de árbol o de concepto de árbol que tenemos aquí en digamos, la cultura europea. Cuando caminas por el paisaje, lo que tú vas a ir reflexionando sobre ti, sobre cosas que conoces, sobre situaciones y sobre todo sobre el propio paisaje. Yo hago fotos, esa es una cosa, pero el hecho de utilizar la fotografía como una paleta, que yo tengo colores y formas que puedo transformar de una manera u otra para obtener una serie de elementos que construyen una obra. Pero yo no diría que esto que hay aquí tiene que ver con fotografía, quizás sí las de Japón, porque no hay ninguna intervención. Eso es imagen directa, verse al espacio, al tiempo e intentar descubrir dentro de lo que es el bambú el espíritu del bambú y no la imagen icónica de lo que es el bambú. He traído 5 piezas que parten de mi proceso creativo durante estos últimos años. Todas tienen hilo conductor de la naturaleza como motivo importante o como inspiración, como método de trabajo. Para mí el paisaje como tal es un recurso que utiliza mucho. Yo parto de la pintura, pero trabajando mucho el color y sí el paisaje también, ¿no? Hablo de memoria, hablo de territorio, de dónde venimos, dónde habitamos, que nos proporcionan sensaciones, recuerdos y que yo intento plasmar en mis piezas, ¿no? Desde hace unos años el hilo ha ido incorporándose en mi trabajo poco a poco, primero muy tímidamente y en estos últimos años ya como más rotundamente con esta instalación Site Specific que he hecho para este espacio tan maravilloso que es Santa Gazana. Isla Flotante es una pieza que habla del problema de la contaminación por plásticos en los mares y surge hace bastantes años cuando conocí de esta isla de basura que aparecía flotando en el Océano Pacífico. No se conocía este problema y quería traerlo y mostrarlo de una manera educativa, con centros de educación e intentar construir algo con la ayuda del MACA en Alicante, con un centro educativo de Alicante, en esta ocasión el Instituto Miguel Hernández, y fue tan emocionante y tan bonito que se sumaron otros institutos y cada estudiante generaba un pequeño submódulo que aquí se puede identificar. Entonces es una forma triangular que se sumaba a otras 3 formas para generar un módulo más grande y también de las botellas se sacaba el hilo. Este hilo que las une todas está hecho recortando botellas. Bueno, suelo cuidar mucho los títulos y realmente este es un título que podría haber pensado yo, me hubiera gustado, porque de hecho al ver por primera vez Ver de verdad como título de la exposición que me propuso Magma, pensé en que era un recorrido prácticamente lineal por toda la obra, por toda mi obra desde los años 80 prácticamente hasta ahora, desde la figuración realista en que la parte de verdad, de la mímesis de aquello que estamos viendo aparece en los primeros paisajes que hago, hasta las últimas esculturas, incluso aquellas en aluminio que pudiera parecer que el verde ha desaparecido y sin embargo existe en él de una manera abstracta porque siempre condicionan un poco una visión del paisaje desde un movimiento diferente al de la primera figuración. Las obras que he elegido precisamente para esta exposición no son exclusivamente obras nuevas, sino un recorrido lineal precisamente por obras por las que pasa el verde y pasa en cierta medida la verdad o la ficción de la verdad desde los años 80 hasta las últimas piezas. Bueno, la idea del cartel viene de los propios textos curatoriales y de todo el material que
que aportaban los artistas, y tuve la suerte de visitar el estudio de Francisco Sebastián Nicolau. Y bueno, yo soy diseñador, estudio Bellas Artes, pero siempre estamos como muy encima del ordenador, y allí en su estudio pude ver un poco su ropa interior. Él hablaba de su obra, pero yo estaba observando los objetos, la materialidad, piedras, trocitos de cosas, pinturas, y cuando volví a casa fui con mis hijos a buscar hojas y a buscar ramas, y con todo ese material empecé a trabajar. Pero hay una frase que me gusta mucho de Sigmund Freud, que dice que lo inquietante es aquello que está donde no debe de estar, y yo eso lo aprendí hace muchos años y lo intento llevar siempre a mis diseños. Descolocar las cosas al final crea interés. Con Ver de Verdad, exposición comisariada por MACMA, Revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea, concitamos en las Atarazanas del Grao de Valencia la mirada de 5 artistas estrechamente vinculados durante toda su trayectoria con la naturaleza. La singularidad de cada uno de ellos nos exhorta a aproximarnos como espectadores a 5 fórmulas de su relación con la naturaleza desde un punto de vista ambivalente, tanto tomados, digamos, en su relación con ella de manera lírica, introspectiva, como también túrbida, asentando una dualidad que nos parece muy sugestiva, tanto para analizar ese apunte de cada uno de ellos con sus obras respectivas, que vienen a sumar un total de 40 obras entre esculturas, pinturas, fotografías, dibujo, vídeo, site specific, instalación, incluso admonitoria, y asentar de esa forma, como digo, diferentes modos de ver para interpelar al espectador.